Imagínate levantarte al amanecer, coger una pértiga de bambú, caminar hasta un canal, bajar varios escalones de barro, meter una cesta en el fondo, llenarla de lodo, cargarla sobre los hombros, subir otra vez y repetir, una vez y otra, durante horas, bajo el sol, con barro hasta las rodillas. Todo eso para llevarlo a un campo. Visto desde fuera, parece una locura, un esfuerzo absurdo. Demasiado trabajo para algo que, en apariencia, no es más que barro. Pero durante siglos, miles de agricultores en China hicieron exactamente eso. Y no porque no tuvieran nada mejor que hacer, ni porque no entendieran el valor de su esfuerzo. Lo hacían porque habían descubierto algo que todavía hoy muchos sistemas agrícolas siguen ignorando. La fertilidad no siempre se pierde. Muchas veces, solo cambia de lugar. A comienzos del siglo XX, el agrónomo estadounidense F. H. King viajó por China intentando resolver una pregunta que, para muchos agricultores occidentales de su tiempo, parecía casi imposible. ¿Cómo podían seguir produciendo alimentos en campos trabajados durante siglos sin agotar por completo la tierra? Observó arrozales, rotaciones, compost, trabajo familiar intensivo. Pero una de las escenas que más le impactó no fue una gran cosecha, ni una máquina, ni una técnica secreta. Fue barro de canal, pero no un barro cualquiera, un barro que, para aquellos agricultores, tenía casi el mismo valor que el propio campo, y cuanto más observaba, más claro veía que aquello no era una tarea ocasional, era una rutina. En algunos canales veía hombres cubiertos de barro hasta la cintura, con los pies hundidos en el fondo, los hombros marcados por años de cargar peso, las manos endurecidas, los movimientos lentos, precisos, casi automáticos. No parecía que estuvieran haciendo algo extraordinario. Parecía que estaban haciendo lo mismo que habían hecho sus padres y probablemente sus abuelos antes que ellos. Y quizá eso era lo más impresionante. No estaba viendo una técnica aislada, estaba viendo conocimiento acumulado convertido en hábito. No había sensores, no había tractores, no había fertilizantes en sacos, solo observación, trabajo y generaciones enteras aprendiendo a reconocer dónde seguía escondida la fertilidad. Porque para entender esta historia, primero hay que responder a una pregunta muy simple. ¿Qué hace realmente el agua cuando llueve? La mayoría de la gente piensa que el agua solo riega, pero el agua hace mucho más que eso. El agua arrastra, mueve, transporta, se lleva partículas del suelo, materia orgánica, minerales, microvida, pequeñas fracciones de fertilidad. Y cuando eso ocurre durante meses, durante años, durante generaciones, todo ese material termina acumulándose en algún lugar. En muchas regiones de China, ese lugar eran los canales. Los canales no eran solo infraestructuras de riego, no eran solo caminos de agua, eran depósitos vivos de fertilidad. Lo que la lluvia desplazaba, lo que el paisaje movía, lo que el agua arrastraba, el canal lo retenía. Sedimentos, materia orgánica, restos vegetales, partículas minerales, años enteros de nutrientes acumulados en silencio. Y entonces ocurría algo extraordinario. Ese barro se recuperaba. Agricultores extrayendo lodo de canales de hasta unos 3 metros de profundidad, a mano, con herramientas simples, con cestas sujetas a pértigas. En uno de los cálculos, un agricultor ya había movido más de 1 tonelada de barro antes de las 10 de la mañana. Párate un segundo ahí, más de 1 tonelada, antes de las 10, sin excavadoras, sin motores, sin maquinaria pesada, solo una persona, una cesta, una pértiga, y la certeza de que ese esfuerzo merecía la pena. Y lo más impresionante es que aquello no era una excepción, era parte del sistema. Para facilitar la extracción, muchos agricultores construían escaleras usando el propio barro del canal. Lo sacaban, lo moldeaban, lo dejaban secar y formaban tramos de escalones desde el fondo hasta la superficie. Algunas escaleras estaban recién hechas, otras ya preparadas para la siguiente campaña.
Y cuando el canal era difícil de trabajar, iban todavía más lejos. Levantaban pequeñas presas temporales, cortaban el paso del agua, vaciaban el canal y dejaban el fondo completamente expuesto para trabajar directamente sobre el sedimento. Aquí es donde esta historia deja de parecer pintoresca y empieza a volverse brutal, porque no estamos hablando de unos cuantos cubos de barro, ni de una capa superficial. Se documentaron campos donde se aplicaban más de 70 toneladas de barro por acre. 70 toneladas. Y en algunos huertos de moreras usados para alimentar gusanos de seda, la cifra podía superar incluso las 120 toneladas por acre. Esto no era un gesto simbólico, no era mejorar un poco el suelo, era una estrategia agrícola completa, una inversión enorme de trabajo humano para devolver fertilidad al sistema. Y si alguien piensa que algo así no podía sostenerse económicamente, también se hicieron números. Se calculó cuánto barro podía mover un trabajador en un día. La estimación fue de unas 84 cargas diarias, de alrededor de 80 libras cada una. Después se llevó eso a costes, y el resultado fue sorprendente. Distribuir una tonelada de barro sobre el campo costaba aproximadamente 3,57 centavos oro. No era barato en esfuerzo, pero sí era extremadamente eficiente para una pequeña explotación familiar. Y eso explica por qué estas prácticas sobrevivieron durante generaciones. No solo funcionaban biológicamente, también tenían sentido económico. Y aquí empieza a verse algo fundamental. Aquellos agricultores no estaban moviendo barro, estaban moviendo suelo, estaban moviendo nutrientes, estaban moviendo vida, porque para ellos ese lodo no era suciedad, era fertilidad desplazada. Era una parte del paisaje que había salido del campo y que ahora debía volver. Pero la historia no termina ahí, porque en algunas regiones de China, esta lógica iba todavía más lejos. Se llegó a observar algo que incluso hoy sigue resultando difícil de imaginar: agricultores intercambiando suelo entre cultivos. Sí, suelo. En ciertas provincias retiraban tierra de los arrozales y la llevaban a huertos de moreras. Y después hacían el proceso inverso, porque la experiencia les había enseñado que un suelo largo tiempo bajo moreras podía beneficiar al arroz, y que el suelo del arrozal también mejoraba las moreras. No estaban intercambiando un abono, no estaban comprando una fórmula, estaban intercambiando ecosistemas. Y todavía hay un detalle más revelador. Los agricultores habían observado que no todo el barro tenía el mismo valor. Muchos preferían el lodo de canales que atravesaban aldeas y pueblos. ¿Por qué? Porque lo consideraban más fértil. Pensaban que el agua del lavado doméstico, los restos arrastrados por la actividad humana y otros materiales que llegaban al canal aportaban nutrientes adicionales. Y esto dice muchísimo, porque aquí no estamos viendo solo trabajo duro, estamos viendo observación agrícola, estamos viendo ciencia empírica, estamos viendo agricultores detectando patrones durante generaciones. Y entonces aparece una de las prácticas más impresionantes de todo el libro: el compost con barro y trébol. En algunas regiones, los agricultores excavaban fosas dentro del propio campo, traían compost de invierno, lo descargaban, luego cortaban grandes cantidades de trébol verde, lo apilaban encima, capa tras capa, y después empapaban cada capa con barro líquido extraído del canal. Esas pilas se pisaban con los pies descalzos, se compactaban, se empapaban otra vez, y se dejaban fermentar durante 20 o 30 días, y no eran pequeñas. Había pilas de más de 10 pies por lado, 6 pies de altura, más de 20 toneladas de material. Pero aquí hay un detalle que retrata perfectamente su mentalidad. Después de excavar esas fosas, después de sacar tierra para montar el compost, rellenaban otra vez exactamente el mismo hueco. ¿Por qué? Porque no querían perder ni un solo metro de superficie cultivable, ni un rincón, ni una franja, ni una esquina de tierra podía quedarse improductiva. Y cuando se seguía observando el sistema, aparecía algo todavía más extremo. En una sola zona había una pila ya terminada, 2 más en construcción, y base preparada para otras 6, 9 pilas, 9 estructuras gigantes de barro, trébol
y materia orgánica, trabajadas completamente a mano. Y quizá lo más impresionante de todo es que aquello era trabajo familiar. El hijo dragaba barro desde una barca con herramientas de bambú. La madre vaciaba otra embarcación sobre la pila y otros miembros de la familia seguían trayendo trébol recién cortado desde el campo. En algunas zonas esas familias pasaban temporadas viviendo en embarcaciones mientras trabajaban el barro y los cultivos. Y ahí entiendes que esto ya no era una simple técnica agrícola, era una cultura, una forma de mirar la tierra, una forma de entender el agua, una forma de asumir que la fertilidad no aparecía por arte de magia cuando faltaba. Había que construirla, había que seguirle el rastro, había que recuperarla. Y quizá por eso este sistema impresiona tanto, porque no trataba la fertilidad como algo que se compra cuando falta, sino como algo que se persigue antes de que desaparezca. Y aquí aparece una de las lecciones más poderosas de toda esta historia. La fertilidad no siempre desaparece. Muchas veces simplemente se desplaza. La lluvia la mueve, el agua la arrastra, los canales la acumulan, y una agricultura inteligente aprende a reconocer ese movimiento, a seguirlo y a devolver al suelo lo que el paisaje sigue ofreciendo. Eso no significa que hoy tengamos que copiar exactamente lo que hacían hace 100 años. Ese no es el mensaje. Hoy tenemos otra escala, otras herramientas, otras exigencias sanitarias, otra economía. Pero la lógica de fondo sigue siendo demoledoramente actual. Si los nutrientes salen del sistema y nunca vuelven, el suelo depende cada vez más de fuera. Pero si aprendemos a detectar dónde termina la fertilidad y somos capaces de recuperarla, la historia cambia. Y quizá esa fue una de las grandes razones por las que China pudo mantener vivos sus campos durante siglos. No porque tuvieran una tierra mágica, ni una técnica secreta, sino porque entendieron algo que muchos sistemas modernos todavía siguen olvidando. La fertilidad no desaparece tan fácilmente. Muchas veces solo cambia de lugar, y la verdadera pregunta es esta: ¿estamos aprendiendo a recuperarla o seguimos dejando que se escape?